El amor para mí es sentirse bien, es sentir de que como hoy venía todas las aves ahí caminando, yo ver todos esos animalitos y cada uno tiene un sentimiento. Ese es amor, de ver a la gente alegre, de ver de que el ecosistema de nosotros es una cosa tan limpia y que se siente esa tranquilidad humana. Ese es amor. No es tanto de que por tener una pareja o que vaya a hacer unas relaciones, no. Eso ya es como es complemento. El amor para mí es todo. Para mí el amor es todo. Por eso digo, el amor es tan importante. El amor significa para mí el compartir, el soñar, el amor de convivir, que aunque no importa si no eres cuna, el amor con otras culturas, conocer otras culturas, valorar otras culturas, convivir con otras culturas. Ese es el amor, porque yo estoy compartiendo. Ustedes están compartiendo con nosotros también. Ese es el amor. El día que nosotros dejamos de hablar de nosotros, no de manera narcisista, sino de amor, vamos a dejar de ser cunas. Por eso el cuna va a hablar. Vamos a hablar siempre. La única manera que conocemos de transmitir el amor es por oralidad. Es nuestra historia, es nuestra base. Porque la oralidad es dinámica, es instantánea, es al momento. Y es más impactante porque está escuchando la voz, la emoción, el intérprete. El que va a interpretar la historia no está hablando nada, va con todo. O sea, entonces el joven escucha. Entonces yo, gracias a Dios, mi mamá, mis padres me educaron en una forma de amor, ¿no? Que antes yo pensaba que eso era mal, pero yo estoy viendo que no. Ellos acertaron en lo que estaban haciendo. Yo siempre he pensado que nosotros somos muy amorosos, los cunas, y no nos damos cuenta que somos amorosos. Hay muchas cosas que no nos damos cuenta. Yo, porque vivo aquí y conozco dos mundos, hoy yo valoro, yo digo, wow, mira cómo somos, y no me daba cuenta, pero hoy sí me doy cuenta el valor que yo tengo, el amor a la niña, a los niños, a la abuela, ¿no? El amor hasta cuando la persona se va, cuando un cuna se muere, toda la comunidad participa, toda la comunidad llora. O que eu levo de aprendizado nesta viagem é o amor, o respeito acima de tudo. Se todas as comunidades, todas as pessoas agirem desta forma, com certeza tudo vai dar certo, tudo vai se encaminhar da melhor forma, sempre. Nuestro gran sueño es que ustedes estuvieran aquí. Con nuestro trabajo, qué lindo que hayan visto a Iwandili en la entrevista. Una mujer muy especial, por supuesto, trabajadora, tenaz. Tiene una vida muy interesante, para llegar donde está. No es porque ella sea inteligente, simplemente ha tenido muchas ganas, como ella dice, ha tenido mucha pasión para vivir y le gusta lo que hace. Entonces es un ejemplo muy interesante. Creo que ha sido una de las primeras mujeres cunas, no cunas, sino una mujer en la danza con ballet, que haya estudiado una maestría, y luego, cuidado, que es una de las primeras mujeres cunas que sea docente universitaria permanente. Bueno, nací en una isla muy pequeña, casi como es la última isla de toda la cordillera de la comarca. El golfo se llama Ailido, ahí yo nací. Una familia muy de mucha riqueza, de espíritu, de amor. Mi padre se muere y bueno, mi madre sí está viva. A raíz de eso, bueno, tenía un abuelo también que trabajaba en el zona del canal. Ustedes saben que cuando en tiempo del canal de Panamá estaba en manos de los gringos, muchos grupos indígenas trabajaban, era mano de obra los grupos indígenas, y mi abuelo también trabajaba en la zona del canal.
Y mi abuelo decía, quiero toda mi familia en la ciudad de Panamá, entonces trajo su esposa, sus hijos, y bueno, mi mamá y las nietas, entonces yo vengo a la edad de 9 años a la ciudad. Entonces, bueno, me meten a la escuela y hago todos mis estudios básicos y hasta llegar a la universidad. Y eso gracias al conocimiento, a la sapiencia, la sabiduría. Todas cosas insignificantes para la cultura occidental que han sido importantes para el pueblo indígena, para el pueblo kuna, ¿no? Por eso las mujeres son respetadas, porque son las que mantienen la cultura. La mujer siempre ha sido en la cultura kuna la primera, porque a la mujer se le hace la ceremonia, no a los hombres. A nosotros nos enseñaron que la madre tierra representa a la mujer, que la mujer es la que da la vida. Y por eso hay que respetar a la madre tierra, porque el río que es donde nosotros bebemos la leche de la tierra madre. El mar es el mu, la gran abuela, el océano, ¿no? Todo tiene su relación con... Las estrellas son las hermanas, son las hermanitas que brillan. El primer rito es cuando nace. Si es niña, le hacen el orificio. El segundo es el corte de cabello. El tercero de la pubertad. Ya el cuarto del matrimonio. Y por último, el descenso de ir a la madre tierra. También hay quinto. Nadie puede ver, nadie tiene que saber. Solamente los hombres se le avisa que mañana tienen que buscar para hacer un cuartito. Ya cuando en el primer día entra, tampoco todos tenemos que estar así. Todas las mujeres, las niñas que está desarrollada, tiene que estar ahí en un manto blanco, ¿no? Como de virgen. Y entonces todo eso también entra y no puede salir la niña, nadie lo puede ver. En tiempos antiguos lo hacían más y le ponen caminos donde puede, yo creo que son hojas de plátano, que van poniendo bijao, nosotros le decimos acá también. Y van caminando encima. Los padres son los que tienen que estar allí al tiempo. Bueno, es una, ¿cómo le digo? Es una cosa tan íntima que tampoco no se puede hablar así, ¿no? Para mí, como me educaron así tan matriarcada, porque yo pasé todo el proceso de la ceremonia, el corte de cabello, la pubertad, entonces siempre la mujer pareciera el centro de la cultura, en el caso de los kunas, ¿no? Claro, obviamente ahora todas las culturas han evolucionado y también la mentalidad de los avances que uno ha tenido, la juventud de hoy también van cambiando, ¿sí? Pero hay algo interesante, ¿no? Ya creo que después de ella, las mujeres kunas van a atreverse a lanzarse como candidata para ser diputada. Eso es importante, ¿no? Aunque nos cuesta, no va a costar un poquito, ¿no? Quizás ahorita pasará, no el que viene ahorita, sino quizás 5, 10, 20 años va a venir, pero eso ya va a ser como, ¿no? algo interesante. Fuerza lo tiene el varón. El varón puede trabajar montaña, puede pescar, puede ir a muchas partes y tener la economía entrante. Es el que va a arriesgarse a buscar productos. Pero mi hija no, que si algún día a este hombre no le resulta como a veces pasa, entonces, precaución, se le da el terreno a ella. Entonces, la isla también. Entonces, le dice, bueno, cuando nacen los nietos, porque esto era de mi abuelo, ¿no? De mi abuelo pasado, y entonces, mi abuelo se dio a las hijas. Y de las hijas, entonces, 5 hijas. Y entonces, 5 primas, primeros primas. Y así sucesivamente, el que mejor haya trabajado con el abuelo es el que se queda, ¿no? Y el producto de la dote. Y entonces esta sí ya después ya me lo dieron, a mí me dice, bueno, puedes tenerlo, puedes trabajarlo, pero acuérdate, tú tienes tus hijos, ahora ¿cómo vas a hacer? Y entonces yo digo, bueno, para la hija, y mi hija es la que tiene que dar los primeros hijos de los varones, hijas, que se le apoye entonces a ellos, ¿no? Sucesivamente. Ese es apoyo, sí. O tema da não binariedade é de uma complexidade gigante
e ir lá em sociedades matriarcais, se inspirar em sociedades em que o tema já está maduro, desde uma origem cosmogônica, desde a origem daquele povo e a manifestação no dia a dia, eu ter outras formas de existir para além do binarismo que nós estamos acostumados. Só que parece que nesses ambientes o que a gente sente é que está resolvido ou está menos conflituoso do que o nosso modelo, que ainda não sabe lidar com esse processo. Então, claramente, o estudo de sociedades matriarcais traz uma luz sobre um tema que para nós é muito doloroso e muito complexo e muito intolerante, infelizmente. Existe uma série de modelos sociais completamente diferentes que permitem que essas pessoas existam nas suas formas de estar no mundo, nas suas formas de expressar o seu jeito sobre a Terra. Tenemos tres ideas importantes: el hombre, la mujer y los Uigudun. Esa es la trialidad de nuestra cultura. Ese es nuestro espíritu. O sea, nosotros no tenemos problema de género. Eso, el estudio, la cultura exportada de afuera nos ha impuesto la dualidad, especialmente la Iglesia Católica, que ha impuesto hombre, mujer, Adán y Eva. Y eso, claro, la Iglesia es muy fuerte. Ha impuesto esa mentalidad, ha inyectado hombre y mujer, ¿no? Entonces, y lo que hemos hecho nosotros es respetar el rol del hombre, de la mujer y de los Uigudun. No es la competencia, tú eres mejor y yo soy mejor. Por ejemplo, el hombre, por su naturaleza, es físico, trabajo fuerte, pues. Y la mujer, del hogar, que no es debilidad, sino es un rol social. Y Uigudun, el intermediario, ¿no? Ya. Entonces eso es el concepto de nosotros en términos general sobre cómo funciona esta sociedad, ¿no? La forma que vemos los sexos. No hay sexo débil, no hay sexo fuerte, solo el conjunto del ser humano haciendo un rol. Yo tengo un compañero que tiene una educación muy firme también, por ejemplo, que los amigos no cunas le dicen: ¿cómo usted le da todo el dinero a tu esposa? ¿Cómo tú te quedas limpio? Y bueno, porque ella sabe administrar el dinero, porque ella es la que es dueña de la casa, ¿no? Madre de mi hijo, ella sabe administrar y porque eso lo hacemos nosotros. Y el hombre occidental panameño: ¿pero cómo? ¡Ey, qué pasa! ¿Tú no eres macho? Y que no, él no está pensando de que es machista, está pensando, bueno, en la administración de la casa. Y por lo general sucede eso en la casa, en las islas. La mujer en la noche, quizás la mujer no va a hablar, pero en la noche la mujer por lo general le dice a su marido: mira, no haga esto y esto debería hacer esto, pero el hombre va y lo dice, ¿no? Y yo no lo veo mal. Mi primer maestro en danza cuna ha sido gay, un homosexual. O sea, nunca, nunca. No hay diferencia. Al contrario, es algo maravilloso. Es normal que lleve su novio a la casa. No pasa nada. O sea, ¿cuál es el problema? No sé, no hay problema. Por eso dije, matriarcado a nosotros no es competencia, no es poder. Es una interrelación, una armonía. Si nos quitan esto, nos desequilibramos, ¿no? Así que digo, claro, aquí es fuertísimo porque esta es otra cultura aquí. Es otra cosa. Y choca. Y en Cunayala no. O sea, es algo, lo que tú dices, me parece maravilloso para mí. O sea, me parece guay, emotivo, emocional, que mi cultura tenga essa tolerância hacia o gênero. Isso. A única forma de quebrar o preconceito é falar de amor, é acolher. E depois de receber esse convite, né, estudar um pouquinho mais sobre os cunas, e saber que eles são totalmente amor, em que há respeito, em que as pessoas têm autonomia de serem o que elas são, eu falei, cara, eu preciso conhecer e saber como que eles trabalham isso. Por que aqui na sociedade brasileira, ou de forma geral na sociedade mundial, a gente tem tanto preconceito, a gente tem tanto avesso ao diferente,
ao invés da gente fazer um acolhimento, ao invés da gente respeitar e crescer com o diferente. O fato é que em sociedades matriarcais eu tenho um ponto forte, estruturante, que é dentro do clã familiar, o núcleo familiar é o validador do direito de ser. Eu me manifesto na sociedade apoiado por essa estrutura, por esse clã familiar. Ele é um viabilizador desse processo, que na verdade é uma grande dor, um grande tema nosso. A nossa dificuldade é não ter no nosso meio social um validador de um clã interno. Eu preciso romper com ele no nosso modelo, e no modelo de sociedades matriarcais, não. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Alternativas. Alternativas a lo que ha pasado. Alternativas que a la comodidad que tú estás, vamos a tratar de arreglarlo. Alternativas en donde unos niños abandonados, una orfandad que hoy en día hay, aquí no permiten asilos, no permiten orfandad de asilos así para niños, porque dice que si el día que nosotros hagamos un orfanatorio, nosotros vamos a estar abandonados, nuestros abuelos, nuestros niños, porque siempre buscan que sean tíos, tías, abuelas que crían a los niños, y que si los abuelos ya están viejitos y los padres o los hijos se van a las ciudades, se queden en un solo lugar abandonados, entonces también no lo permiten. Tienen que estar las hermanas, los primos, los sobrinos, pero alguien presencia, ¿no? La familia. Entonces aquí es prohibido, y por eso es que aquí no hay una casa de orfanato. La mujer y el hombre tienen que ir a bañarse rápidamente para limpieza, que es la purificación, y vuelven a hacer el mismo ritual a la hamaca y vuelven al baño como 4 veces. Ese es el matrimonio ritual de los cunas. Yo me casé así. Pero en realidad para el cuna el matrimonio es convivir, o sea, no hay ningún papel de López, de Smith, de... Mi mamá nunca se casó con mi papá, siempre vivieron felices, y así se murió mi papá. Un día una italiana me preguntó, tú has aguantado 20 años a tu esposo, ¿cómo es posible? ¿Cómo tú hiciste? Y digo, nada más seguir los pasos y saber qué viene para mí, y hablarle todas las noches y decir, yo mañana necesito esto, a ver cómo tú estás. Un respeto mutuo y diálogo. Entonces me dice, yo no aguanto, me decía, yo no aguanto, él me quiere imponer, y yo le voy a... Y yo digo, no es así, porque si tú no hablas bien qué lo necesita y cómo es él, si no te gusta, entonces mejor sepárate, y ahí nadie va a ser violentado, ni tú, ni te agarran con un mazo o algo, ¿no? O que amaneces muerta, o que el hombre también amanece muerto, no. Sí, ¿verdad? Me dice. Y con ese signo de interrogación se fue la señora. Hay una filosofía muy importante sobre nega. Nega es casa. ¿Cómo se construye una casa? Todas las casas que ustedes vieron en Cunayala tienen, nosotros decimos, le usamos por decirlo algo didáctico, metafórico, todo es metáfora, ¿no? Todo, entonces la casa construye, tiene su nombre. En resumen sería, así como se construye una casa, así se debe manejar una familia, ¿no? Todo se necesita, el hilo, el palo blanco, todo, techo, todo. Y de buen material bien hecho, dura mucho. Por eso los cunas somos unidos. Por ejemplo, ahí donde surge la idea, me imagino, de los no cunas, es matriarcado. Porque, por ejemplo, yo me casé con ella, yo tengo que ir a la casa de ella. La mamá, como matriarcada, ella manda dentro del hogar. Ella decide, y entonces somos colectivos. ¿En qué sentido? El abuelo, los hijos, es un ejemplo de una familia, si tiene 5 hijos, todos los 5 hijos viven con el abuelo, el papá y la mamá. Entonces la mamá decide quién va a la montaña, quién va a buscar la leña, quién va a buscar toda la parte colectiva, pues hasta ir al mar y la pesca. O el cazar en la montaña. Todo eso es preparado por la mamá. Yo no tengo hoy esto, mañana necesito esto, todo organizado administrativamente.
A gente entrevistou a Petita e uma das coisas que me chamou a atenção no discurso dela foi sobre a estrutura de criação das crianças. Eu tenho pensado bastante sobre isso, de como é uma sociedade estruturada onde a criança não é abandonada em nenhum momento da sua infância. E aqui, como eles são criados de forma coletiva, essa criança sempre vai ter um apoio até chegar à sua vida adulta. Então, esse foi um ponto que me chamou muita atenção e que me marcou bastante. A jornada de aprendizado é algo muito, muito poderoso. E uma outra coisa que me chamou a atenção, falando agora de teoria 1, o Otto Scharmer, ele fala muito de um solo social rico e forte para conduzir mudanças, para você conseguir objetivos em comum, para você conseguir, em grupo, concretizar determinadas coisas. E para mim ficou muito claro que os Guna, eles têm esse solo social muito comum, eles têm esse tecido social forte. E isso permitiu que eles mantivessem as suas tradições e conseguissem uma certa autonomia e um pouco do que a gente viu, do que a gente conhece hoje. Otra pregunta que ustedes hicieron a ella, o sea, ¿cómo mantenemos? ¿Cómo la cultura Kuna mantiene tanta violencia, tantas cosas que hay? ¿Cómo mantenemos nosotros? Porque tenemos un sueño. Nuestra historia por algo es oral. La historia oral ha sido tan importante porque la oralidad es dinámica. La historia escrita lo que hace es mimetizar al ser humano. La memoria, si tú memorizas, se enfría. Mientras lo oral, no solamente estás exigiendo que estés viendo la película, estás contando, estás actuando, y lo más importante, yo creo, es que haces sentir que te escucha el oyente como si estuviera viviendo. Mientras lo escrito, tienes que ir a la biblioteca, sentarse y es demasiado íntimo. Nuestra intimidad no es lo mismo, nuestro concepto no es lo mismo, tenemos conceptos diferentes de la vida. Pero vivimos aquí en la ciudad, esa es la ventaja, manejar dos cosas. Dice, wow, ¿no? Por eso hablamos mucho, respetamos mucho. Al hermano o a la hermana que se murió, toda la comunidad. Y también la conversación nocturna, la conversación en el Congreso, los hombres debaten sobre la política o el trabajo comunitario que tienen que hacer, que es lo que se mantiene, el trabajo comunitario. Y tomando en cuenta el ejemplo de mis abuelos, y me vengo aquí en la ciudad y me doy cuenta que sí, realmente el amor es la base, el amor. Si la persona no tiene, usted, por ejemplo, hoy más que nada me doy cuenta como directora de la escuela de danza. La gente viene agresivo, la gente viene atacando. ¿Y qué hace uno? Como las perritas, cuando uno llega, ¿qué hacen los perritos? Entonces uno tiene que dar eso, el amor. Y he practicado muchas veces eso. Viene agresividad. ¿Qué pasa, profesora? Tranquila. Vamos, abraza. La piel cambia, el rostro cambia, los ojos cambian. Y nosotros practicamos con nuestro hijo, hablar todos los días. No hay un día que no hablemos de los 2 mundos, 3 mundos. Va a pasar esto, alguien te va a burlar, esto va a passar, pero somos tal. É preparar. Conseguem com isso fazer alguma coisa que talvez seja uma utopia com a qual eu pelo menos sonho muito, que esses valores mais simples de família, de convivência com a natureza e, enfim, das coisas mais básicas e simples sejam levadas de uma maneira organizada no poder de um país do tamanho do Panamá. Eu acho que isso daqui é um laboratório para o futuro do mundo, se a gente quer ter alguma esperança de um mundo que não seja tão consumista. Uma experiência assim transformadora. E o que eu levo daqui
conhecendo um pouco deles, eu levo uma jornada para minha vida de autoconhecimento, de propósito, de respeito, de empatia, de amor, de tudo isso. Eu cheguei na ilha como, assim, uma Carol, e hoje eu saio totalmente diferente. E é isso o que eu quero levar para sempre para minha vida. Mexeu muito comigo e que de lá eu ia sair... Bati, né? Se você puder levantar também a mão um pouquinho, aí você vai falando com a mão, isso. Quer apoiar, Nana? Fica ruim, né? Não dá. Não, apoiar as mãos. Um pedaço importante do Panamá e era uma... Eu comecei... Então, o que eu levo, assim, essa é a palavra.